Si tú te tiras 7 meses pasando hambre, sacrificando muchísimas cosas, sales a competir y ni te mira el juez, hay 2 opciones. O no vuelvo a competir en la vida, o la próxima vez que salga van a flipar. ¿Cuántas competiciones llevas? 3 temporadas, 10 competiciones. Este año he hecho un volumen de 12 meses y ahora estoy haciendo una definición de 11 meses también. ¿Qué es lo más duro de esos meses? ¿Dónde crees que está la principal diferencia entre una persona de élite y una persona más amateur? La intencionalidad, quizás la intensidad que aplicas y sobre todo la constancia. ¿Conoces el caso de Joelus, lo que le pasó este año? Yo creo que para mandar a tomar por culo una preparación a 2 días de competir, realmente es que tiene que haber algún factor grande. ¿Cómo son esas últimas semanas de puesta a punto, de tapering, picking? Realmente son semanas en las que tienes que tratar de que el trabajo esté completamente hecho. O sea, tienes que llegar con un porcentaje graso perfecto. El tema de tatuajes da exactamente igual, te lo tapa el tinte y ya está, ¿no? El tinte broncea la piel pero no tapa un tatuaje. No suele gustar mucho. Se hacen sesiones extra de solo poses. ¿Cómo se oculta un punto flaco? Yo al posing dedico 20 minutos al día. La genética influye mucho. Muchísimo. Intrusismo laboral. ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Cuál es la principal diferencia que ves en la preparación entre un hombre y una mujer? Una mujer maneja calorías inferiores a lo que maneja un hombre. No se suele llegar a porcentajes grasos tan extremos. ¿Y en hombres? Te afecta no solo a nivel de apetito sexual, sino que también te afecta a nivel de energía, vitalidad, de sentirte feliz. ¿Compensa? ¿Te puedes ganar bien la vida de esto? En culturismo natural, no. Buenos días y bienvenidos a mi canal, Infotrainer. Hoy vamos a hacer una entrevista con Ferran Casany. Hablaremos de culturismo natural, de su experiencia, tanto personal como profesional, en todo este sector. Y voy a dejar que seas tú quien te presentes. Vale, pues nada, mi nombre es Ferran Casany, soy entrenador online, también culturista natural y llevo compitiendo desde 2021 en la Federación WNBF, que es al final la federación con más prestigio a nivel de culturismo natural. Y pues nada, me dedico básicamente a asesorar personas a mejorar sus hábitos nutricionales de entrenamiento y a prepararlos también para competir en culturismo. Y nada, desde hace 4 o 5 años que estoy en este sector, llevándolo desde un ámbito más profesional, y es a lo que me dedico y lo que es mi pasión actualmente. 4 o 5 años, pero desde que entrenas más, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo empezaste a entrenar? Empecé con 16. ¿Cuántos tienes? 28. Bueno, cumplo 28 ahora. Vale, o sea, hace 11 años que estoy entrenando y lógicamente al principio pues desde el desconocimiento e intentando mejorar un poco a lo loco. Es que esto nos ha pasado a todos, que todos decimos, si ahora entreno muy diferente, cuando empecé, lo típico, me dicen, ¿tú cuándo empezaste a entrenar? Y la respuesta suele ser, hace 10, pero solo hace 3 que entreno bien, o solo hace 5 que entreno bien. Sí. ¿Cuándo dirías tú que pegaste ese salto de calidad en los entrenamientos, el decir, ahora entreno bien? Pues mira, yo fue a raíz del COVID, cuando llegó el COVID, que es como que empecé a intentar darle más prioridad a esto, al entrenamiento y a la nutrición, y empecé a contabilizar todo bien. Antes era como ir al gimnasio a entrenar fuerte, siempre he entrenado fuerte, pero no contabilizaba ni el volumen de entrenamiento, ni las calorías que ingería, etc. ¿Notaste mucho la diferencia? Sí, sí, muchísimo. Yo también. Mi experiencia fue cuando empecé a controlarlo, los resultados se hicieron así. Sí. Vale, pues sobre eso quería hablarte ahora. Hace poco se ha publicado un estudio en ECO, de 56 culturistas de élite, y en él se veían que al final lo que ellos hacían no es tan diferente, por ejemplo, a lo que yo hago o lo que yo hago con mis clientes. Era un rango de series entre 8 y 17, creo recordar, 2, 3 series por ejercicio, entre 6 y 15 repeticiones por serie. Me parecían cosas que yo hago, que seguramente tú haces, que hace mucha gente. Entonces,
Sí, los de entrenos. hecho, en este estudio colaboré y todo lo que salió publicado es realmente Vale. lo que hago a diario, o sea, literal. Vale, y entonces mi punto es, ¿qué es lo que tú haces? Ya me lo podía imaginar. Porque además de que colaboraste, pues porque el estudio está hecho en culturistas de élite en España. Pero que también es lo que yo hago, quiero decir. Y también es lo que hacen algunas maripilis que yo entreno. Y de mujeres de 50, de 40 años, hombres de 30 que no tienen un objetivo muy ambicioso. Entonces, si la diferencia no está tanto en el entreno, ¿dónde crees que está la principal diferencia entre una persona de élite y una persona más amateur? Yo creo que sí que está quizás en el entreno, pero no tanto en la estructura del propio entrenamiento, sino en, o sea, la intencionalidad, quizás la intensidad que aplicas y sobre todo la constancia de aplicarlo durante años a un ritmo elevado y poder sostenerlo bajo tiempo sin que los factores externos te puedan influir en quizás que dejes de ir a entrenar el día que estás más cansado o que el día que trabajas más horas no vayas al gimnasio. O sea, quizá la diferencia entre una persona con menos y con más nivel es que la persona con más nivel ha sabido mantenerse constante durante el tiempo y dejarse quizás influenciar menos por estos factores externos que al final nos complican tener continuidad durante el día a día. Esta es muy buena. De hecho, hay una frase que me gusta mucho, que es que puedes tener el mejor entrenamiento del mundo, pero que si no lo sigues o lo sigues durante solo una temporada, 3 meses, un año, que de poco va a servir. 100%. Muy buena. En el mismo estudio decía, quiero recordar, que más o menos había entre 27 y 29 semanas de preparación para una competición. Sí, bueno. Me imagino que habrá un más menos. Sí. En tu caso, ¿cuánto tiempo estás preparándote antes de una competición? En mi caso particular, o sea, la última preparación fue la más larga, fueron 30 semanas. No. Y en este año que me estoy preparando ahora mismo para competir en septiembre, empecé preparación en octubre. ¿Qué es lo más O sea, duro? que son 11 meses de preparación directamente. ¿Qué es lo más duro de esos meses? Te diría que en el tramo final, bueno, quizás es cuando ves que hay menos posibilidad de hacer cosas, de hacer planes con la gente, porque al final vas bastante lastrado por las tareas que tienes que hacer durante el día y quizás no te apetece. Y lo que más duro es el cerrarte a hacer planes. O sea, para ti es más la parte social que, por ejemplo, los problemas, el hambre, Sí. porque yo conozco gente que me dice que se levantaba por la noche y abría la nevera y tenía brócoli. Entonces, eso para ti no te afecta tanto. No me afecta tanto porque al final es algo que se puede trabajar y realmente en una preparación la puedes hacer realmente bastante llevadera. ¿Conoces el caso de Joelus, lo que le pasó este año? Dejo la preparación, pues. Dejó la preparación con muy poquitos días de competir. Yo, la verdad, no lo sigo mucho, no estoy muy metido, pero bueno, me llegó que a lo mejor llevaba meses preparándose con el culturismo natural y creo que fue a 2 o 3 días que lo dejó, que decía que su cabeza no podía más, que estaba harto, que... Guau, a mí esto, yo cuando me enteré, me explotó un poco la cabeza, porque sí que me había llegado información de que lo estaba pasando muy mal con el tema del hambre, que sí, los pasos, y cómo tiene que ser, cómo tienes que llegar a estar para a 2 días de competir, mandarlo todo a tomar por culo y decir, me lo invento, no digo que lo haya hecho, me voy al collo, me voy al sushi, a ponerme hasta arriba, que no aguanto más el hambre. ¿Tan duro es esos últimos días de puesta a punto? Yo creo que, o sea, no tengo ni idea en su caso particular, pero yo creo que para mandar a tomar por culo una preparación a 2 días o 2 semanas de competir, realmente es que tiene que haber algún factor grande que te haga tomar esta decisión, porque al final, si es por hambre, no lo dejas estar. Si es por pasos, llevas 6 meses haciendo pasos y los has ido incrementando progresivamente, no vas a enviar la preparación por simplemente este hecho. Entonces,
yo creo que va más relacionado con el tema social e incluso psicológico, la gestión que tú haces durante estos meses. Y al final es cuando realmente ves que te limita mucho y que no puedes ir tranquilamente a la playa a pasar un sábado con tu pareja y comer, ya no digo comer fuera, que evidentemente tienes que ir con tu tupper, pero es que cuando estás haciendo muchísimos pasos, o sea, te tienes que levantar antes para dejar los pasos hechos, para ir luego a la playa, que luego a las 7 de la tarde ya tienes que volver a estar en casa porque si no, no vas a poder ir a dormir a la hora que tienes. O sea, al final llega un punto en el que dices, con todo lo que me acarrea tener que hacer este plan, no lo hago. Y realmente yo creo que es la parte más complicada de gestionar. ¿Y el humor, el ánimo? Pues va un poco atado a esto también. También es muy personal. Hay personas que lo llevan mejor, hay personas que no lo llevan tan bien, pero Algunos casos que me han contado, pues me han dicho que como que estaban más irascibles, más enfadados, que saltaban a la mínima. No sé si por el hambre, pues supongo que sí. al final tu cuerpo está en estado de supervivencia y realmente pues todo se acentúa un poco más. Pero también es cierto que creo que es muy importante la actitud que tú tienes, sobre todo en las últimas semanas y durante toda la preparación, porque si ya empiezas la preparación pensando y como aceptando que vas a estar con hambre, que vas a estar irritable, que vas a estar sin tolerar nada de lo que te diga la gente, pues al final es como que te absorbe esto y tiendes a pues quizás ser más irascible, menos empático, pero también es importante la actitud que tiene cada uno. Y respecto a la programación, a la preparación durante esas 30 semanas que me dices, entiendo que primero hay una fase de volumen, definición, lo que se suele hacer, pero bueno, más profesionalizado. La parte de volumen, ¿cuánto dura? Me imagino que cada persona a lo mejor es un mundo, depende de tu punto de partida, pero bueno, en ti, por ejemplo, tu última preparación o tus últimas preparaciones, ¿cuántas semanas son de volumen? Este año, por ejemplo, he hecho un volumen de 12 meses. De 12 meses. Exacto. Entonces, cuando hablamos de las 30 semanas, lo decimos en bajada, en de definición. Sí. Primero todo el volumen y luego las 30 semanas de definición. Exacto. Vale. Este año ha sido así. O sea, la preparación anterior fueron 30 semanas de definición. Luego hice un volumen de 12 meses y ahora estoy haciendo una definición de 11 meses. Vale. Quiero ir al detalle y hilar muy fino de ver exactamente qué diferencia hay entre todo lo que haces tú y todo lo que hago yo. Pues yo soy una persona que entrena bastante metódicamente, creo que las programaciones tienen mucho sentido, está muy bien hecho, pero al final no tengo un cuerpo de competición, tampoco pretendo tenerlo. Entonces, cuando tú haces un volumen, ¿cómo lo planteas? ¿Por dónde empiezas? A nivel de entrenamiento solo, ¿Habla? Solo entrenamiento. Por ejemplo, háblame de todo, de intensidad, de series, cuántas series a la semana, a qué RIR o RP trabajas, cuándo empiezas, las primeras semanas del bloque. Vale, realmente no es que haya muchas modificaciones en cuanto a la forma de trabajar, ni en volumen ni en definición, Sí, pero, o sea, yo por ejemplo estoy trabajando 5 sesiones a la semana de entrenamiento, descanso cada 2-3 sesiones y tengo una frecuencia 2 en la mayoría de grupos musculares, a excepción de alguno que quizás lo llevo mejor y tengo una frecuencia 1. Y en cuanto a volumen por sesión, por ejemplo, estoy trabajando en torno a las 18-20 series por sesión. Los grupos musculares que más prioridad quiero darle, pues me voy a las 15-18 series, quizás, y los que menos, pues estaré en torno a 6, 8. Pero luego, dentro de esos 12 meses, vas haciendo progresiones en volumen también. Es decir, Sí. a lo mejor empiezo... Vale, esto me interesa de verdad. Cuando empiezas, me lo invento, imagínate, empiezas con 15 series de pectoral. Con esa sobrecarga progresiva, llegas a 16, 17, ¿hasta cuánto? Pues realmente tampoco es que haga unos incrementos muy grandes, simplemente que voy viendo cómo es el rendimiento
y si voy progresando y si me voy recuperando. Hay veces que he intentado incrementar en un grupo muscular que tengo rezagado, por ejemplo, varias series y lo he hecho de forma progresiva y ha llegado a un punto en el que he visto que realmente no merecía la pena añadir muchas más series, ya que la fatiga y el rendimiento pues, era más estable. Entonces, cuando llega a este punto, pues te compensa o quizás bajar un poco o mantenerse ahí y realmente es un poco lo que voy haciendo. Intentar estar en la parte superior del umbral que te permite progresar, que te permite recuperarte, pero que tampoco te genere molestias o Porque luego, fatiga. dentro del bloque de volumen, realmente no hay grandes variaciones. No es que un mes hago unos ejercicios, otro mes otro. No. Más o menos, los 12 meses más o menos son iguales o vas cambiando. Ha habido solamente un cambio de estructura durante estos 12 meses. Al inicio, por ejemplo, tenía una estructura de 6 sesiones por microciclo, de 10 días. Un microciclo de 10 días. 9 días, más o menos. Ahora hablaremos de esto. Y tenía pues, la típica push-pull leg. Y a mitad, más o menos a los 6 meses, detectamos que las piernas necesitaban un incremento de trabajo respecto al torso y lo que hicimos fue cambiar al split y pasar a un push-pull leg, full body anterior, full body posterior. Vale. Y claro, ahí pues le dimos más prioridad a las piernas respecto al torso que en el ciclo anterior, digamos. Has dicho microciclos de 9 días. Esto a mucha gente le va a explotar la cabeza, así que vamos a explicarlo bien, porque eso es una cosa que si no estás muy metido en el mundo, a lo mejor te suena un poco a chino. ¿Qué es un microciclo de 9 días? Pues un microciclo de 9 días es una estructura que te permite tener varias sesiones dentro de este ciclo y que no necesariamente tiene que ser de 7 días como se hace semanal siempre, sino que pues, dura 9 días y cuando se termina este ciclo de 9 días que has hecho las sesiones, pues vuelves a empezar otro ciclo de 9 días más. Para que se entienda muy bien, por si alguien no está nada familiarizado, a la hora de organizar el entrenamiento solemos decir macrociclos, mesociclos, microciclos y normalmente se asocia mesociclo con un mes y un microciclo con una semana porque es muy práctico para tener una rutina. Pues si tú trabajas de lunes a viernes y los fines de semana tienes que estar con tus niños y más o menos todas las rutinas son semanales. Entonces, normalmente lo que hacemos es pues que mi rutina también sea semanal, pero de cara al rendimiento es muy interesante hacer esos microciclos de más de una semana, que significa que a lo mejor el entreno que hago hoy el lunes, en lugar de hacerlo el lunes la semana que viene, a lo mejor te toca hacerlo el miércoles o el jueves, y yo es algo que de hecho estoy haciendo ahora, nunca había hecho, llevo haciéndolo unos meses, y la verdad es que me organizo muy bien, y me va muy bien. No tengo esa presión de ya estamos a viernes y todavía no ha acabado la semana, me va muy bien. Pero bueno, quería enfatizar en eso por si alguien no nos entendía cuando hablásemos de microciclos. Y luego cuando llega la definición, ¿realmente hay muchos cambios en el entrenamiento? De hecho, en esta transición de volumen a definición no ha cambiado absolutamente nada. Nada. Esto me interesaba porque en un caso como el mío, yo cuando hago volumen o defi tampoco cambio prácticamente nada. Nada. Pero bueno, quería preguntarte a ti, porque cuando estáis, imagino, más cerca a lo mejor en esas 30 semanas que comentábamos, hombre, ahí ya estás en un déficit importante y a lo mejor hay ejercicios muy fatigantes que ya no haces o que lo haces con menos intensidad, ¿no? ¿Nada? En regla, o sea, en términos generales, no. Lo que sí es cierto que cuando se acerca la fase final se puede adaptar quizás algo el volumen de entrenamiento, porque normalmente ya no recuperas de la misma manera y además estás haciendo muchos más pasos, por lo que la actividad es mayor y al final el desgaste es más grande. Entonces, tanto el volumen de entrenamiento se puede modificar y luego lo que son los ejercicios sí que es cierto que los mantengo bastante durante toda la preparación porque al final son ejercicios en los que estás muy familiarizado y muy adaptado y aunque haya ejercicios más demandantes puede ser más contradictorio que lo cambies y metas un ejercicio menos demandante pero que no estás adaptado a él, que al final vas a tener que tener un proceso de adaptación al ejercicio que normalmente no se hace. Al final son más
cambios de ejercicios que se pueden hacer. Rollo, si por ejemplo un ejercicio no estás teniendo buenas sensaciones o antes las tenías pero conforme avanza la definición no las tienes, pues se pueden hacer variaciones de la técnica o incluso modificarlo, pero como lo harías también en volumen. O sea, si hay un ejercicio que en volumen no estás teniendo buenas sensaciones o no te notas cómodo, pues vas a tratar de adaptarlo o de cambiarlo. Pues en la definición exactamente lo mismo. Esto a veces cuesta que lo entiendan los clientes. Me has dicho que tú también haces entrenamientos online. ¿No te ha pasado, porque a mí me ha pasado muchas veces, no te ha pasado nunca que tienes que convencerle muchísimo de que tienes que hacer los mismos ejercicios? Porque claro, yo me pongo en su lugar y has contratado a un entrenador y de un mes a otro sigues haciendo los mismos ejercicios. Y a lo mejor sí que te ha subido una repetición aquí, o te ha dicho que intentes subir un poquito de peso en este ejercicio, pero ellos, claro, al final están pagando mes a mes y están viendo que mes a mes están haciendo los mismos ejercicios. ¿Te ha pasado el encontrarte, ahora digo como entrenador, que te piden variedad y tener que decirles, no, pero es que lo mejor es seleccionar los ejercicios que van a acorde a tu objetivo y volverte fuerte en ellos y progresar en ellos? Sí, 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 A mí también. totalmente. A mí también. Totalmente. E incluso alguna vez que te dicen, lo entiendo perfectamente, pero cámbiame algo porque no se me haga tan monótono. Y dices, ok, te voy a cambiar algo porque no se te haga tan monótono, pero que sepas que no sería absolutamente necesario modificar nada porque estás progresando en todo. Entonces, yo alguna vez he cambiado una tracción vertical en máquina por un jalón sin querer hacerlo de verdad, pero porque la persona me pedía variedad. Y digo, pues mira, pues sí, vamos a cambiar esto por variedad, pero no lo necesitas. claro. Vale, hemos hablado de el volumen, luego se van acercando esas semanas de definición y llega las semanas del tapering, del picking y de la puesta a punto. La famosa descarga de agua, todo eso, no tengo ni idea de cómo se hace. O sea, es un mundo ajeno para mí. Yo nunca he llevado a un culturista hasta el final, hasta la tarima. He llevado a gente muy en serio, pero no a competir. Entonces, el tema de la puesta a punto, de rozar esos puntos no saludables que solo puedes mantener durante unos días, no tengo ni idea. Desde el principio, la descarga de agua se hace, ¿no? No es un mito que... ¿O no? Se hace muchísimo en culturismo con uso de fármacos. Ah, sí. En natural no. En el natural algunos lo hacen, pero realmente se ha visto que no es lo más indicado. ¿Por qué? Porque al final, cuando sales a competir, lo que interesa es que el músculo se vea lleno, Vale. por lo que se hace una carga de glucógeno, que la carga de glucógeno, si va acompañada con agua y con sal, pues es más efectiva. Entonces, lo que haces cuando pones glucógeno y no pones agua o haces una deshidratación, es que realmente el glucógeno no llene tanto los músculos y por lo tanto el look sea más plano que no el que se busca, que es un look lleno. Vale. ¿Y esto no le pasa a la gente que usa esteroides? O sea, sí, lo que pasa que ellos lo que hacen es una deshidratación muy bestia, con uso muchas veces de diuréticos también, y lo que hacen es, pues, literalmente quitar toda el agua que hay al cuerpo y se ve un look como muy apretado. Pero realmente estas personas que usan tienen muchísima más masa muscular, entonces buscan como el efecto contrario. Pero que si este efecto lo buscas con una persona natural, realmente vas a ver que va a salir la persona muy plana, muy deshidratada y que realmente no vas a conseguir que se vea un look guay en el escenario. Por lo que antes se hacía mucho, yo de hecho lo he hecho, y es muy heavy porque al final, o sea, puedes pasar todo el hambre del mundo, pero no beber es lo más heavy que hay. Es lo más heavy que hay. Y te salen pues quemaduras en los labios, ¿sí? O sea, muy heavy. Y realmente yo lo he experimentado en primera persona y no es el look que me gusta sacar a tarima, aunque te veas muy pegado, pero realmente es que no te ves lleno. Vale. Y sin glucógeno no bombeas, o sea, no se recomienda para nada en culturismo natural, no se hace. Ahora ya no se hace. Vale. Y más allá de la descarga de agua, ¿cómo son esas últimas semanas de puesta a punto? De tapering, picking. Pues realmente son semanas en las que tienes que tratar de que el trabajo esté completamente hecho. O sea, tienes que llegar con un porcentaje graso perfecto y no querer hacer tonterías, no querer hacer el loco, ni magia, ni querer mejorar el físico por 3
porque realmente lo que vas a hacer es lucir un poco mejor y realmente te va a ayudar a salir mejor a tarima, pero realmente el trabajo tiene que estar hecho. Vamos a ir por partes. Respecto al entrenamiento, pon que te quedan 3 semanas, 2 semanas para competir. ¿Entrenas igual o ya has bajado intensidad? Cuando empiezan las pruebas de puesta a punto, realmente es cuando empiezan a haber modificaciones de la intensidad, ¿Baja? del volumen. O sea, realmente lo único en el único momento en el que baja bien la intensidad, que baja de forma considerable, es las 72 horas antes de subir a la tarima, porque realmente necesitas estar fresco, sin inflamaciones y que el glucógeno que estás introduciendo pues, se almacene de forma correcta. Entonces, por el resto, el entrenamiento es bastante similar. ¿Qué te digo? Que un RIR 0 cuando estás en volumen también luce distinto a un RIR 0 cuando estás en peak week. Porque pues, al final no tienes quizás tanta capacidad de lucha, no vas a aplicar quizás la misma intencionalidad porque la concentración ya puede ser que no sea la misma, las cargas habrán bajado, lógicamente. Imagino que en elevaciones laterales es exactamente igual, no cambia nada y a lo mejor es, por ejemplo, en una sentadilla donde más se ve. No vas a tener la misma capacidad de lucha en una peak week que en pleno volumen. ¿Y en alimentación? Y en alimentación, pues lo que se hace es que hay muchas estrategias de carga, ¿no? Hay muchas estrategias de carga, pero lo que se busca es llegar a ese porcentaje graso que tú necesitas, tocando las calorías mínimas y los pasos máximos de la preparación. O sea, la máxima actividad, la mínima ingesta calórica, y cuando empiezan las pruebas de puesta a punto, pues se empieza a introducir carbohidratos, se empiezan a jugar con el agua, más agua y generalmente más sal. Y luego es cuando hay las distintas estrategias. Hay cargas que se hacen de forma muy lineal durante varias semanas, en las que son poco agresivas y vas introduciendo poco a poco como carbohidratos, agua y sal para ver cómo responde el cuerpo. Hay cargas en las que se hace una gran carga al inicio, a medianos o a final de la semana para comprobar si en el día de la competición estás perfecto o no tan perfecto, y luego puedes ajustar en función de esto para que el día de la competición hayas probado todo y puedas decir, esta es la forma en la que el atleta sale mejor a tarima. Esto me pasó, bueno, no a mí, conozco una persona que compite en culturismo, no culturismo natural, el otro, y me dijo que le pasó una vez que antes de competir, como no sé si me dijo un día antes o 2 días antes, se veía súper bien, decía que se veía en un punto de competición y que el día siguiente, según él, se le fue todo. No sé, a lo mejor exagero un poco, pero esto pasa, o sea, tienes que medir al milímetro de voy a estar súper bien este día a esta hora, y si lo haces mal y eso te coincide un día antes, la cagas y pasas de pasar de un primer puesto a un tercero o cuarto. O sea, para que el físico empeore realmente es que tienes que pasarte bastante. O sea, o bien con la carga o bien con cualquier desajuste que pueda haber, tienes que liarla bastante. Entonces, es súper importante que hagas muchas pruebas antes para ver en qué momento exacto la persona luce mejor. Vale. Y no querer arriesgar a decir, buah, si le subo 50 gramos de carbohidratos más de lo que está consumiendo, igual sale algo mejor, ¿no? Pero si no lo has probado, puede ser que te salga un 2% mejor o que te salga un 30% peor. Entonces, tienes que valorar muy bien el riesgo y el beneficio, y vale la pena ser conservador en ese sentido y que la persona salga un poco menos lleno, que te pases de carga y luego, por ejemplo, salgas aguado. Me imagino que también competición a competición vas aprendiendo estas cositas de tu cuerpo. Exacto. Ya por último, hemos hablado de un año antes, las 30 semanas antes, peak week, día de competición. Lo único que nos llega a los que no tenemos ni idea es que cogéis las bandas elásticas y hacéis un poco de pumping. ¿Qué más? Bueno, y pintarse. ¿Qué más? Pintarse. O sea, la competición como tal, lo que se hace aquel día. Realmente es poner tinte. Vale. O bien el día anterior o a la misma mañana se hace, en función del tinte que uses. Luego es estar súper relajado.
lo más importante del día de la competición y el día anterior es estar muy relajado. O sea, el trabajo está hecho y no tienes ni que hacer muchísima actividad, ni muchos pasos, o sea, el trabajo está realmente hecho. Entonces tienes que seguir cargando con tus comidas estipuladas. Normalmente el día de la misma competición comes ligeramente menos que lo que vienes comiendo en los días anteriores, más que nada porque a nivel digestivo tienes que estar perfecto en el escenario para poder apretar el abdomen, contraerlo, hacerse el vacuum si hay algunas poses que requieren de ello. Entonces, a nivel digestivo tienes que estar bastante vacío. No se recomienda a no ser que salgas a las 10 de la noche, no se recomienda comer muchísimo. Entonces, se sigue cargando con calma, relajado, luego se va a poner la segunda capa de tinte y luego ya estás en el backstage, que ahí estás completamente relajado, y lo que se hace es 1 hora antes de competir, aproximadamente, se empieza a entrar en calor, se empieza a bombear, que es lo que se ve con las bandas elásticas, que puede ser con tu propio cuerpo haciendo unas flexiones, con las bandas elásticas, con máquinas, que en algunas competiciones tienen máquinas, y lo que se hace básicamente es una estructura cíclica de varios ejercicios que se van encadenando para darle que entre sangre al tejido que tú quieres priorizar. Por ejemplo, si tu punto que más débil tienes es el pectoral, por ejemplo, quieres que el pectoral sea el músculo más bombeado en tarima respecto quizás al tríceps. Curioso, yo pensaba que era como pues un poco de brazo, no, eso, hay una ciencia, quiero decir, hay gente que pumpea más los bíceps porque es su punto débil o punto fuerte. Sí, sí, y realmente se nota. O sea, tú cuando, por ejemplo, entrenas pectoral, luces distinto si te miras en el espejo que cuando entrenas espalda. Sí, sí, lo típico de que todos querríamos los brazos del día de brazos. Exacto. Entonces hay que hacer un análisis de cuál es el grupo muscular que te compensa tener más bombeado tarima. Entonces cuando se hace el circuito de bombeo, pues le puedes dar más prioridad, más series a ese músculo. Sigues un orden, se bombea y luego se pone una capa que se llama gloss, que bueno, es como vaselina al final, o como un spray brillante que se pone para que los músculos brillen un poco más. Vale. Y esto no tenía pensado, se me ha venido ahora a la cabeza. El tema de tatuajes está exactamente igual, te los tapa el tinte y ya está, ¿no? O sea, hay tatuajes que se ven más y hay tatuajes que se ven menos. El tinte realmente broncea la piel, pero no tapa un tatuaje. Vale, pero no afecta en nada al jurado. No suele gustar mucho tema tatuajes. Si es algo discretito, no pasa nada, pero si es toda la espalda negra, puede afectar. Al final... Bueno, no se vería igual, ¿no? No se ve igual. No se ve las formas, a lo mejor, si hay... Puede afectar. Quizás no es algo que te vaya a hacer cambiar mucho de posición en el campeonato, pero sí que es algo que no suele gustar mucho al jurado. Entonces, hay tintes específicos o más bien maquillaje que se utilizan en campeonatos muy top, como en el Olympia, que literalmente hay pues, servicio de tan, de tintado, que se ocupan literalmente de borrar tatuajes. Wow. Y lo hacen de forma muy precisa y literalmente desaparece. Y en campeonatos muy top se puede hacer, pero no es lo habitual que se vea. Pues, me queda una. Hemos hablado de toda la preparación, pero me he dejado algo. El tema de las poses. No es solo salir a tarima y hacer la pose y ya está. Hay una preparación, hay un entreno de poses. O sea, está el entreno de sentadilla, el de bíceps y el de poses. De lo poco que sé, personas que me han dicho, bueno, personas que compiten y me han dicho más o menos sus rutinas, aprovechan a lo mejor en los descansos del entreno para practicarlas, se acercan al espejo, pero además se hacen, y ahora pregunto porque no lo sé, ¿se hacen sesiones extra de solo poses? Sí. ¿Cuántas horas le dedicas a...? Yo al posing dedico 20 minutos al día. ¿Siempre? Sí. ¿De lunes a domingo? Sí. Wow. Sí, pero también soy una persona que se sale un poco de la norma con eso. ¿Lo normal cuánto es? O sea, lo normal no te sabría decir. O sea, cada uno dedica el tiempo que cree necesario al entrenamiento de posing, pero al final, cuanto más poses, más bien vas a salir. O sea, más
Cuando más tiempo le dediques a esto, mejor lucirás luego cuando salgas a tarima. Entonces, yo siempre recomiendo pues, que después de entrenar, por lo menos 10-15 minutos de posing, por lo menos los días que se entrena, le dediques. Y aquí el objetivo, porque entiendo que esto no es para desarrollar ningún músculo en concreto, esto es para automatizar muchísimo, me lo invento, no lo sé, cuánto tienes que, o cuánto aire tienes que tener, o exactamente sin pensarlo ni siquiera si contraes el oblicuo para ver los serratos, para no tener ni que pensarlo en el escenario. Sí. Para que sea automático. O sea, el posing tiene que ser literalmente automático y fluido y requiere de muchísimo aprendizaje y realmente el posing sí que es algo que va a hacer que estés arriba en la tarima o abajo. O sea, que estés en una posición alta o baja en el escenario, porque realmente que tú luzcas bien y te sepas enseñar bien y sepas esconder tus puntos, tus peores puntos y sepas realzar los buenos, pues va a hacer que el jurado esté pendiente de ti. Y puede hacer que alguien que esté más fuerte que tú o que tenga mejor físico que tú, posando peor, quede por detrás. Danos un tip sobre esto. ¿Cómo se oculta un punto flaco? Por ejemplo. Simplemente, por ejemplo, algo que suele ser bastante habitual es el tema de la cintura. O sea, la cintura es algo que tú no puedes modificar la amplitud de tu cintura. Hay personas que nacen con una cintura de avispa y hay personas que la tienen un poco más ancha. Entonces, si tú, por ejemplo, te haces un doble bíceps de frente y tienes la cintura ancha y te haces el doble bíceps completamente de frente al jurado, se te va a ver pues bastante rectangular. Sí. Y un tip que se hace es o bien desplazar la cadera hacia el lado o girarla ligeramente, o sea, rotarla ligeramente hacia el lado contrario, lo que hace que la cintura se vea un poco más estrecha y tú igualmente estás de frente, pero con la cadera rotada. Y aquí, por ejemplo, estás escondiendo un punto débil tuyo, que es que la cintura es ancha, por ejemplo. ¿El jurado está justo delante de ti? ¿Cuántas personas son en el jurado? Depende del campeonato. Hay un juez principal y el resto de jueces. Pueden ser 6, 7 jueces. Si hay 6 personas, no las 6 te ven desde el mismo ángulo. Exacto. Tú tienes que posar. ¿Eso afecta? ¿Influye? Tú posas para el juez principal. Tú posas para el juez principal. Entonces, esto es algo que también es importante trabajarlo en el posing, que es la puesta en escena, es el saber hacia dónde posar, hacia dónde mirar, hacia dónde sonreír, que es, pues, los jueces están un poco hacia abajo, entonces tú no puedes hacer la pose hacia arriba, hacia el público, la tienes que hacer hacia los jueces. Y eso son detalles que mucha gente no tiene en cuenta y que realmente salen a tarima posando hacia donde practiquen, hacia el espejo de su casa. ¿La sonrisa se valora? En algunas categorías sí, en algunas no. Pero siempre se valora que... Como algo objetivo, es decir, ¿sabemos que los jueces lo valoran o por si al juez le gusta que sonríe? No te va a hacer ganar un campeonato. No suma puntos. Si hubiese una réplica, esto es el serrato, esto es la simetría, la sonrisa no está en la réplica. No. Pero hay categorías muy estéticas, como son, por ejemplo, bikini. Vale. Bikini, que es una categoría, digamos, la más estética. Y ahí sí que se tiene muy en cuenta la puesta en escena, cómo se mueve la bikini, cómo se mueve el pelo, cómo se sonríe. Todo esto se valora como un punto de puesta en escena. Entonces, aquí sí que tiene muchísima importancia que la bikini se sepa mover perfectamente en el escenario, sepa sonreír, sepa ganarse el público, sepa ganarse a los jueces. En culturismo puro y duro, que están ahí apretando con todo, no se va a valorar si se sonríe o no. Ahí se valora muchísimo más si hay masa muscular, si hay condición, si se ve buena estructura y no tanto la puesta en escena. Ahora que hablamos de bikinis, ¿cuál es la principal diferencia que ves en la preparación entre un hombre y una mujer? Todo lo que hemos hablado, tanto en volumen, en definición, en alimentación, posing, todo. ¿Cuáles son las principales diferencias? En cuanto a entrenamiento, se requiere los grupos musculares que se quieren priorizar suelen ser distintos en las categorías de mujeres que en las categorías de los hombres, por lo que el entrenamiento tiene que estar enfocado
evidentemente, a realzar estos grupos musculares y quizás no tanto los otros. En cuanto a nutrición, evidentemente, una mujer maneja calorías inferiores a lo que maneja un hombre y no se suele llegar a porcentajes grasos tan extremos, porque evidentemente su punto basal ya es más alto. Entonces, aunque lo pasen igual de mal, pues normalmente no se consiguen puntos tan extremos, aunque ves barbaridades. Y lo que también cambia es el hecho de que, bueno, ya se sabe que también en muchas preparaciones de mujeres tienden a perder la regla y a tener amenorrea, que esto es pues quizás la consecuencia más negativa que puede ocurrir en una preparación de mujer, que quizás un hombre se ahorra. Esto es muy frecuente, entiendo, ¿no? Porque los porcentajes que yo veo en las imágenes que tengo ahora en mi cabeza casi lo veo incompatible con lo regular. Es frecuente, por desgracia, pero cuanto más conservador seas con en una preparación de un hombre tienes que ser conservador en el sentido de no hacer ajustes muy bruscos de repente que puedan influir negativamente al cuerpo, porque puedes perder masa muscular si eres más agresivo. En una mujer no solo es que puedas perder masa muscular, sino que cuanto más agresivo seas con los ajustes, más estás poniendo en riesgo su salud hormonal. Entonces, quizás en una mujer sería algo más conservador y planificaría la definición quizás con un poco más de antelación que con un hombre. Vale, porque cuando esto pasa solo en el periodo de definición y de competición. Luego, cuando acaba la competición y vuelves a comer normal y vuelves a ganar más grasa, ¿vuelve con normalidad o le cuesta? En la mayoría de los casos suele volver con normalidad, pero hay algunos casos puntuales en los que el perfil hormonal tarda más tiempo y puede darle problemas para recuperar. Entonces, aquí es cuando realmente cuando ocurre esto es cuando realmente tienes que valorar si realmente compensa competir o no en esa persona en concreto, porque realmente son problemas graves los que pueden ocurrir si no recupera con normalidad el periodo de menstruación. Para valorar si compensa tienes que ver beneficios y riesgos. En riesgos, aparte de la pérdida de sangrado, ¿qué más hay? Quiero decir, yo no puedo hablar por experiencia, no me puede pasar, pero entiendo que no es solo que pierdo sangrado. Entiendo que a nivel hormonal hay, y a lo mejor estado de ánimo, hay afectaciones. Sí. Por experiencia, por clientes tuyos o personas que conozcas, ¿sabes a dónde puede llegar esto? O sea, puede haber afectaciones, no quiero decirlo al 100%, pero puede haber afectaciones hormonales que hagan que te sientes... ¿En hombres la libido, por ejemplo? Por ejemplo, en hombres que te sientas... O sea, los niveles de testosterona a veces se ven influenciados al final de la definición, al final de la competición, bajando drásticamente o pudiendo estar en rangos bastante bajos, y esto evidentemente te afecta no solo a nivel de apetito sexual, sino que también te afecta a nivel de energía, vitalidad, de sentirte feliz, alegre. O sea, al final, cuando tienes la testosterona muy baja, pues esto puede influenciar también en tu estado de ánimo y en tu día a día. Y eso muchas veces cuesta recuperarse. O también en hormonas como son las de saciedad. La leptina, por ejemplo, es una hormona que controla la saciedad, y esta tarda, en función de las personas, pero tarda 2-3 meses, puede tardar en estar al 100% recuperada, y que puedas... tener el orden que te da el cerebro de para de comer, estoy saciado, pues son afectaciones que suelen ocurrir. Bueno, voy a cambiar un poco de tema ahora, y pensando en personas que conozco que o compiten o han competido. Varias de ellas me han dicho, yo competí una vez porque quería saber lo que era, pero no lo volvería a hacer nunca más. O personas que se están preparando ahora para su primera competición, que actualmente me están diciendo, sí, me hace ilusión probarlo, quiero ver hasta dónde puedo llegar, pero solo para saberlo y luego no seguiré. Conozco mucha gente que lo prueban y la experiencia les parece horrible a nivel de preparación, a nivel mental, todo lo que hemos hablado, y no repiten. En cambio, ¿tú cuántas competiciones llevas? Yo llevo 3 temporadas, unas 10 competiciones, más o menos. 8 o 10 competiciones.
¿Temporada significa año? Temporada significa año competitivo, sí. ¿Qué es año competitivo? Año competitivo es, o sea, temporada es desde que empiezas una competición hasta que la finalizas. Vale, lo que hemos dicho, los 12 meses más las 30 semanas. Sí, más las Más- 3, más 4 luego competiciones que hagas de este año. Vale. Vale, pues la pregunta es, ¿compensa? Quiero decir, y sé que esto es muy subjetivo, porque si tú sigues es que a ti te compensa y si las otras personas no siguen es que a ellos no le compensan, pero yo me imagino en mí el riesgo-beneficio y qué puedo ganar. Primero, a nivel de ganarse la vida, ¿te puedes ganar bien la vida de esto? En culturismo natural no. No. Ni con sponsors, no hay muchos sponsors en O sea, de premio en metálico que ganas por campeonato no te puedes ganar la vida. Luego, a partir de aquí, que si sponsor, que si marcas, que si coaching online, a partir de todo esto, pues evidentemente te puedes ganar la vida, pero directamente de los premios en metálico, no. Porque el premio en metálico de ganar el mundial son 5.000 o 7.000 euros que te lo has gastado en comida. que te has gastado en el viaje a Estados Unidos. Entonces, no. Vale. No. Y a nivel felicidad va a ser muy subjetivo, ya lo sé, pero quiero saber tu opinión. ¿Cuánto, digamos, que ponemos en el lado negativo en la balanza de cuánto sufro por ello y cuánto me compensa? O sea, eso va a sonar quizás raro, pero aunque no se quiera ser así o aunque no se quiera ver de esta forma, el culturismo es un deporte bastante resultadista. Es decir, si tú te tiras 7 meses pasando hambre y sacrificando muchísimas cosas, sales a competir y ni te mira el juez y te pone a un lado y ni te compara con los demás, hay dos opciones. O no vuelvo a competir en la vida o la próxima vez que salga van a flipar. Entonces, hay mucha gente que no vuelve a competir en su vida y hay personas que vuelven a intentarlo, ¿vale? Durante 1 o 2 o 3 veces más. Entonces, si sales, te va muy bien, te comparan con los mejores, aunque no ganes, pero estás ahí comparándote con los mejores, disfrutas del campeonato, todo lo que conlleva, la gente te felicita, por ejemplo, todo lo que ocurre es algo positivo, aquí pues el resultado influye mucho en que te sientas bien con lo que has hecho. Entonces, aunque no tendría que ser así, porque realmente el simple hecho de salir ahí y participar, pues realmente ya estás demostrando muchísimo, pero lo pasas tan mal durante la preparación que si encima no tienes nada de buen resultado, frustra muchísimo. Claro, yo aquí suelo decir que sí, que solemos decir que esto lo hago pues por mí, para ver mi mejor versión, pero si tú sales a competir no lo haces solo por ti, porque si no lo harías en casa y ya está. Sí. Te pones en tarima con otras personas y quieres ganar. Pero para ganar, además de todo el trabajo de posing, la sobrecarga progresiva durante más de un año, todo, la genética influye mucho. Muchísimo. Muchísimo. En el de élite, muchísimo. Muchísimo. O sea, tú realmente en culturismo es muy injusto, es un deporte muy injusto porque tú, o sea, yo que me dedico a ello, también asesorando a personas que compiten, ya tengo el ojo clínico al inicio para detectar si una persona va a ser buena a nivel de tarima o no. Aunque le falten kilos de masa muscular, aunque le falte trabajo de posing también, tú ya verás si alguien realmente va a ser competitivo o no, desde el inicio, a 3, 4, 5 años vista. Si tiene una estructura que va a agradar a los jueces o no, lo ves desde el inicio. Entonces, es algo frustrante cuando alguien da todo, lo hace todo perfecto y alguien que quizás no lo ha hecho tan perfecto queda por delante suyo. Pero eso, la genética influye muchísimo. Me acuerdo cuando me lo tomaba más en serio, llegué a porcentajes grasos muy bajos, muy bajos, se marcaba todo. Y algún amigo que no estaba tan metido en el mundo, y claro, él veía un cuerpo pues fuera de lo común y me decía, ¿y no te has planteado? Y yo era como, mira, tendría que trabajar muchísimo y aunque lo haga todo bien,
solo con la genética que, al menos que yo creo que tengo, para salir y quedar último o penúltimo o media tabla, digo, yo no me voy a esforzar y a sacrificar todo lo que te tienes que sacrificar para una preparación, para luego, pues mira, si no tienes las condiciones genéticas, físicas, pues es muy así. Como en todos los deportes, pero quizás en este, al ser algo físico, que no, Claro. o sea, no puedes trabajar las formas, las inserciones que tienes, si tienes un pectoral asimétrico con el otro, todo esto no lo puedes trabajar. Entonces, los jueces lo ven y puntúan en función de ello. Entonces, es injusto en ese sentido. La preparación es muy dura y hay mucha gente que cuando compiten y no consiguen los resultados que querían, realmente se frustran. Ya, la limitación natural. Vigorexia existe, es muy frecuente en este mundillo y casi, desde mi punto de vista, a lo mejor casi la necesitas porque compites contra vigoréxicos. O sea, al final Sí. no puedes ganar a 8 vigoréxicos en tarima sin serlo tú casi. O sea, Sí, o sea, es frecuente tener una realidad alterada o que no te veas quizás tan fuerte como realmente estás. Ocurre en el 90% de las personas que entrenan que realmente no nos vemos o no nos vemos tan fuertes como realmente estamos y que durante pues, el volumen desearías estar más definido, durante la definición te ves pequeño. Y eso es bastante frecuente. ¿Y luego no te pasa que cuando recuerdas cómo estabas tú el año pasado, te recuerdas como que estabas genial, pero el año pasado no te veías igual de genial? A mí me pasa esto. Sí. Y lo que ocurre mucho también es o sea, cuando se acercan los campeonatos y tiene que empezar la temporada, realmente es cuando ocurre más esto. Pero, que la cabeza y el estado de ánimo y estado psicológico te juega malas pasadas. volviendo a la vigorexia, primero vamos a intentar definirlo y a lo mejor aquí algún psicólogo me mata, lo voy a hacer muy... Tienes una percepción de tu cuerpo alterada y además se asocian pues, efectos negativos en tu vida social o familiar, porque transgredes esas barreras y a lo mejor pues, puedes perder relaciones sociales, laborales. Más o menos la definición va por ahí, si quieres añadir algo, pero bueno, va por ahí. Vale. ¿Te pasa? O sea, yo tengo en ese sentido la percepción quizás un poco alterada, pero lo he trabajado bastante durante los años y me afecta realmente muy poco en mi día a día y en términos de relaciones sociales, por ejemplo, no me afecta en absoluto. Claro, pero imagino también que tus relaciones sociales muchas serán ya dentro del mundillo. También, sí. Porque yo ahora estoy pensando en una persona que conozco que 100% es vigoréxica y claro, él tiene su propio gimnasio y sus amigos son usuarios de su gimnasio, entonces su entorno es la gente del gimnasio, también vigoréxicos. Y luego salen a cenar juntos y cuando salen a cenar pues salen personas de la misma condición. Y cuando salen a relacionarse o salen a hacer ocio, pues no van a lo mejor todos a un McDonald's, sino que van a hacer sus cosas de vigoréxicos. Entonces, para mí, esto es un poco polémico porque alguna vez me lo han criticado, para mí no es tan grave en este caso, cuando sí, a lo mejor tienes esa realidad alterada, pero es una persona que yo le veo feliz, sus relaciones son felices y el problema a lo mejor estaría más cuando tu estilo de vida no te acompaña, pero entiendo que dentro de esos mundillos prácticamente te juntas con mucha gente, Sí, más o menos igual. Sí. O sea, realmente la mayoría de mis amigos entrenan, se cuidan su alimentación, salimos a comer fuera, no nos vamos al McDonald's y somos la mar de felices yendo y haciéndolo de esta forma. O sea que realmente no le veo un inconveniente porque estoy haciendo lo que me gusta y con la gente que hace lo que le gusta también, en ese sentido. Así que no... Esta era la primera de las dos preguntas polémicas. Y la segunda es una que quiero hacer en todos los podcasts que haga, las entrevistas que haga, y no es tan a nivel de contenidos. Esto es intrusismo laboral. Vamos a definirlo como una persona que ejerce de una profesión para la que no está formada oficialmente. No tiene un título, un papel oficial
que diga yo soy nutricionista y puedo hacer dietas, o yo soy entrenador y puedo hacer dietas. A lo mejor eres autodidacta, ¿sabes? No lo digo por ti, lo digo en general. Eres una persona autodidacta y quieres pues entrenar a otra persona. Esto dentro del mundo del entrenamiento y de la nutrición pasa muchísimo. Mójate, ¿lo ves bien? ¿Lo ves mal? Yo veo bien que realmente a nivel legal se tenga que hacer un control y un seguimiento de quién ejerce una profesión, porque al final es seguridad también para los clientes y evidentemente tiene que estar bien regulado. Pero por el otro lado pienso que también hay personas que quizás no tienen una formación oficial, que tienen unos conocimientos de la hostia y que también es algo injusto que no puedan aplicarlos y que no puedan ayudar a personas que lo necesitan, porque al final si tienen los conocimientos para poder ayudar a alguien es quizás algo injusto que no puedan hacerlo. Entonces sí que a nivel legal pienso que tiene que haber esta regulación, porque no todo el mundo está preparado para hacer estas tareas, pero pienso que también es algo injusto para los que realmente están bien formados y porque a nivel legal no pueden hacerlo, no puedan ayudar a personas. Que al final una cosa es lo que se hace a nivel legal y eso no significa que luego estés bien formado para poder ayudar a las personas y ejercer, o sea, no lo acredita al 100% y quizás una persona que es autodidacta tiene de conocimientos un montón. Entonces, no sé cuál, o no, evidentemente. A lo mejor cree que sí y la mucha gente desinformando también, pero es difícil establecer una barrera, una clara que diga esto es lo correcto realmente a nivel ético y a nivel legal. Por eso yo, en mi opinión, al final siempre digo que decida el cliente y que el cliente tenga la responsabilidad de asegurarse de que esa persona tiene los conocimientos adecuados, pero ya te digo que esto es la opinión polémica, normalmente tiramos más a que nos defiendan desde arriba. Sí, bueno. Sí. Ferran, muchísimas gracias, tío. Un placer. Claro, genial. He aprendido mucho y espero que por aquí también. Espero que os haya gustado. Así que nada. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao. Vaya bien.